Buenos días a todas y a todos. Me gustaría empezar felicitando al Gobierno asturiano por la iniciativa legislativa que nos ocupa, tremendamente ambiciosa, sin duda alguna. Desde SUATE Intersindical Asturiana y la Confederación Intersindical, llevamos más de 10 años defendiendo el carácter educativo de la etapa 0 a 3 y la necesidad de abandonar de una vez por todas la vieja concepción de la misma como puramente asistencial. Toda niña o niño tiene desde su nacimiento derecho a la educación, pero este derecho no es respetado cuando nuestras administraciones educativas no atienden todas las demandas de escolarización en el primer ciclo de educación infantil. Así, son las administraciones las que deben hacerlo efectivo, procurando los recursos humanos y materiales necesarios para ello. En SUATE Intersindical Asturiana defendemos que este derecho tiene que extenderse a toda la población de forma gratuita desde la red pública. En ningún caso vemos justificada la posibilidad de concertar con entidades privadas esta etapa educativa, ni tampoco mediante subvenciones directas ni cheques a las familias. Después de muchos años, como decía, defendiendo públicamente junto a AEIPA, la Asociación de Escuelas Infantiles Públicas de 0 a 3 años de Asturias, la integración de las escuelas 0 a 3 como parte del ámbito de gestión de la Consejería de Educación, ahora por fin se hace realidad una propuesta legislativa que pretende afrontar este reto. A pesar de que desde nuestra organización valoramos positivamente el paso dado por el Gobierno, queremos exponer algunos de los que creemos son aspectos a mejorar, tanto en lo puramente laboral como en lo organizativo. En cuanto a los aspectos laborales, reivindicamos la dignificación de las condiciones de las personas que trabajan en este ámbito, de tal forma que se evite la precariedad de una profesión que, en general, disfruta de bajos salarios y cuya consideración en la sociedad dista mucho de la del profesorado de las siguientes etapas educativas. En primer lugar, defendemos el mantenimiento y la consolidación de los puestos de trabajo de todo el personal docente y no docente de la red de escuelas públicas municipales cuando pasen a depender orgánicamente de la Consejería de Educación. La estabilidad de las trabajadoras después de su integración no está nada clara. Según el artículo 6.5 de la ley, el personal no estabilizado por sus ayuntamientos se integrará en las mismas condiciones en las que se encuentre en su administración de origen en el momento de la integración. Entendemos que seguirán teniendo un contrato temporal si esa era su relación con su anterior empleador. La Consejería de Educación debería estabilizar a este personal temporal de acuerdo con la Ley 2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Las educadoras que se encuentran trabajando para las escuelas municipales llevan meses demandando que se aclare su situación laboral tras la integración. Entre las alegaciones presentadas al anteproyecto de ley por un numeroso grupo de trabajadoras, así como en las enmiendas presentadas tanto por SUATEA como por otras organizaciones sindicales ante el Consejo Escolar del Principado, figura la necesidad de que pertenezcan al grupo salarial que les corresponde por titulación. A este respecto, incluso aunque no se contemplara su funcionarización, sí creemos que se puede blindar su pertenencia al nivel equivalente al grupo B en los grupos de cotización de la Seguridad Social. En cuanto a lo que se establece en el artículo 9, creemos básico respetar el principio fundamental de a mismo trabajo, mismo salario. La actual ley, tal como está redactada, permitiría que en una misma escuela, pongamos por caso de Ubieu o de Xixón, una vez producida la integración, hubiera dos trabajadoras desempeñando exactamente las mismas funciones, podrían incluso formar pareja educativa, pero una de ellas cobrando su anterior sueldo con el mecanismo de compensación y la otra percibiendo un salario significativamente menor, el que establece el Convenio del Principado por haberse incorporado a la plantilla después de la integración. También pensamos que habría que estudiar la posibilidad de que se crease un sistema de bolsas de empleo temporal donde quedaran integradas las actuales bolsas de los ayuntamientos que pasen a formar parte de la nueva red. La manera de ordenar al personal creemos que pasa en todo caso por respetar y priorizar la antigüedad de las trabajadoras. Creemos, por último, que la igualdad entre hombres y mujeres ha de ser una realidad efectiva y el Gobierno asturiano podría aprovechar esta oportunidad para reforzar el eje de la coeducación como aspecto transversal. No podemos obviar que el sector de las educadoras de escuelas 0 a 3 es mayoritariamente femenino y las técnicas superiores en educación infantil están muy lejos de ser solamente cuidadoras. Sobre aspectos de carácter organizativo, referimos a continuación algunos que nos parece importante mejorar, rectificar o clarificar, bien en la actual propuesta legislativa o bien en los futuros decretos que este Gobierno tenga intención de aprobar. Nuestra opinión, y como decía al inicio, es fundamental cerrar la puerta a un posible sistema de conciertos. A este respecto, el artículo 1.2 habla de escuelas infantiles públicas, pero no elimina la posibilidad de que sean públicas de gestión privada. Además, el artículo 3 nos genera dudas sobre si el avance hacia una oferta pública suficiente
permitiría que los fondos fuesen públicos, pero la gestión privada, en condiciones similares a las que disfruta actualmente la red privada concertada a partir de los 3 años. El artículo 6.2 habla de un servicio gestionado por Educación, pero el antiguo personal municipal pasa a tener una relación de empleo laboral adscrito a la correspondiente escuela. Habría que clarificar si van a tener derecho a la movilidad voluntaria de su puesto de trabajo a través de un concurso de traslados asturiano, derecho al que somos favorables. Creemos necesario establecer ratios más bajas de alumnado por unidad. La etapa educativa de 0 a 3 años destaca por el aprendizaje de habilidades básicas como la comunicación, la alimentación, el desplazamiento o el control de esfínteres. Además, el alumnado es totalmente vulnerable y dependiente de la persona adulta, por lo que la disminución de las ratios es fundamental si queremos hablar realmente de calidad educativa. Tomamos como referencia las recomendaciones de la Red Europea de Atención a la Infancia, que establece un educador o educadora por cada 4 plazas para alumnado menor de 12 meses, 1 o 1 por cada 6 plazas para niños o niñas de 12 a 23 meses y 1 o 1 por cada 8 plazas para niñas y niños de 24 a 35 meses. Para poder cumplir estos números, creemos que pasa por la presencia innegociable de la pareja educativa a jornada completa en los 3 niveles de la etapa. En cuanto al principio de atención a situaciones de vulnerabilidad, creemos importante aclarar todo lo que se refiere a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a la relación de la red con el servicio de atención temprana. Hay que buscar, en primer lugar, espacios y tiempos de coordinación entre las educadoras y dicho servicio. Además, urge aclarar y solucionar de una vez por todas la situación de los alumnos de necesidades educativas especiales. Pensamos que un bebé con diversidad funcional desde su nacimiento, por ejemplo, no debería tener que esperar por ningún certificado de discapacidad, cuya tramitación suele dilatarse durante meses, para tener derecho a recibir la atención que necesita. Como dice el decreto por el que se establece el currículo de infantil, desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada. Nos parece básico también que se contemple la dotación de recursos especializados, auxiliares, profesorado de PT, DAL o fisioterapeutas, por ejemplo, para atender las necesidades del alumnado en este ciclo. Apostamos por la universalización de la oferta educativa en el primer ciclo de educación infantil y por la atención de todas las demandas de escolarización donde ya existan escuelas abiertas. Nos parece muy positivo que en el artículo 5.1 de la ley se tengan en cuenta las necesidades demográficas y del territorio con especial atención al medio rural, ya que creemos que tiene el mismo derecho a una plaza en la red 0 a 3 una familia de Xixón que una de Tameza. No obstante, es evidente que demográficamente el problema de la falta de plazas afecta sobremanera a los 4 concejos más poblados. Especialmente grave es el caso de Siero, que es el concejo con menor ratio de plazas por cada niña y niño censado, 1 por cada 5, a pesar de las de nueva creación previstas para el próximo curso. Si se cumple el punto 5.2 de la ley, deberían abrirse unidades, sobre todo en los principales núcleos poblacionales de Asturias, cuyos ayuntamientos cuentan con listas de espera enormes y donde sin duda hay centros que cuentan con espacios adaptables. Otro aspecto de gran importancia para SUATE Intersindical Asturiana es la gestión de los servicios complementarios. En cuanto a los comedores escolares, el objetivo ideal a medio y largo plazo sería para nosotros un modelo de gestión de los centros con personal de cocina propio, que cocina a diario, con productos locales y con menús equilibrados. Uno de los objetivos fundamentales de cualquier centro educativo público es compensar desigualdades sociales y dotar de recursos al alumnado en riesgo de pobreza, y el comedor escolar es una pieza clave para alcanzar este objetivo. En cuanto al servicio de limpieza, también rechazamos las subcontrataciones. El último ejemplo lo tenemos en el IES La Florida de Ubieu, donde se va a privatizar el servicio de limpieza con el argumento de que no hay operarios porque estas plazas no están creadas en el catálogo y que para crearlas tienen que estar provisionadas en los presupuestos. Creemos que la labor de las y los políticos no puede ser la de meros técnicos que gestionan lo que hay, deberían ser también capaces de definir modelos y estrategias y hacerlos posibles con las modificaciones técnicas que se necesiten en cada caso. Por último, y termino ya, somos conscientes de que no todas las sugerencias expuestas se pueden regular en la futura ley. No obstante, nos gustaría que nuestra intervención sirviera también como muestra de reconocimiento y apoyo a las aportaciones realizadas por las trabajadoras de la red 0 a 3, que son quienes mejor saben expresar las necesidades del alumnado en una etapa tan crucial. Tener en cuenta sus peticiones y, por supuesto, la mejora de sus condiciones laborales no hará sino contribuir al objetivo común de tener un sistema educativo público de calidad. Queda ahora en sus manos llevar a cabo el desarrollo normativo necesario para establecer y consolidar todas estas demandas y confiamos en que sepan responder adecuadamente. Muchas gracias.